creo que el tema otra vez, obligado, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, pero no para que lo abordemos o lo pensemos desde la perspectiva de gritar o de exigir a terceros que hagan algo que sabemos que no van a hacer frente al tema de Haití. Dicen los evangélicos, no me recuerdo haberlo visto en la palabra, pero dicen mucho que la salvación es personal. Y yo creo que la supervivencia del Estado Dominicano nos compete solo a nosotros, sí y solo a nosotros mismos. Nadie nos va a venir a ayudar. Estamos solos. Yo creo que por ahí es que tenemos que empezar a pensar desde la perspectiva de qué hacer. Haití está en crisis, en caída libre desde julio del 2021, cuando mataron a Moïse. Es un país que se está desgranando, desconchinflando, desguañangando. Es un estado inexistente. Y no hay por qué rasgarse la vestidura ni sentirnos culpables. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. El imperio austrohúngaro no existe. Yugoslavia de Tito no existe. Los países se acaban, los países se extinguen. A mí lo que yo temo es que la arquitectura del derecho internacional público, nadie nunca pensó qué hacer cuando un Estado se desgrana solo, cuando no te lo invaden, cuando no hay un terremoto que lo desconchinfla, sino simplemente, sencillamente, nada funciona. Se somalizó, porque en Haití lo que hay un proceso de somalización. En Haití hay una guerra civil, hay señores de la guerra, hay bandas armadas, no hay Estado de Derecho, no hay fuerza del Estado ningún que pueda garantizar el orden. No puede garantizar el Estado en un sitio militarizado, como es con un penal, un centro penitenciario, porque supone que hay militares. Pero usted me dice que es una oficialía del Estado civil, bueno, tiene que haber un guachimán. Si es un tribunal, tiene que haber un vigilante. Pero visualicen por un momento que alguien quiera tomar por asalto la victoria. Ahí tiene que haber una guarnición militar con armas, porque si tienen que controlar 8,000 presos, tienen armas para repeler una invasión, y ni siquiera. Frente a esos hechos, yo creo que tenemos que reiterar, primero, que estamos solos, y segundo, que de la lógica de que estamos solos, la unidad nacional es obligatoria. Pero la unidad no puede ser cosmética, la unidad no puede ser una pose, la unidad no puede ser coyuntural, la unidad tiene que ser real. Y la unidad real exige que el gobierno se siente en la mesa con todos los partidos de oposición. El año pasado el presidente Abinader en enero convocó una cumbre y me parece que firmaron algo en Palacio, pero luego, a raíz de la crisis del canal, a finales de octubre hubo un pacto nación frente a Haití. Pero un pacto de cualquier naturaleza que no lo firme el presidente del PLD, Danilo Medina, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el presidente del PRD, Miguel Vargas, es un medio pacto. O si no es un medio pacto, cojamos las elecciones. ¿Cuánto fue que sacaron? 40%. Pues entonces un pacto al 60%. Un pacto de 60%. Pero le falta el 40%. Y la unidad es completa, no es por parte. Entonces, con mucho respeto, el presidente debe hacer un llamado a la unidad nacional. Y como dijo fuera del aire Félix Lajara en un comentario, si el presidente tiene la capacidad de coger su teléfono y llamar al alcalde de Guayajayuco para resolver un problema, yo creo que el presidente puede llamar a Leonel Fernández también. Y creo que puede llamar a Danilo Medina. Y creo que puede llamar a Miguel Vargas. Y creo que los tres le tomarían la llamada. Y creo que los tres se sentarían en una mesa. Ahora, la oposición también tiene que entender en reciprocidad y en correspondencia biunívoca que el presidente, que es presidente candidato, es el presidente de la República. La grandeza y el desafío está en que las acciones se politicen lo menos posible. Que si se le va a sacar punta electoral, la punta se la saquen todos. Pero una fotografía, un acuerdo, un consenso, para ponerse de acuerdo en torno a lo que sea. Si es para hacer una lechosa acá, los cuatro que lo firmen. ¿Por qué? Porque las circunstancias sí lo demandan. Porque precisamente Haití está así porque se quebró la unidad nacional, se desgranó por completo en 400 partes. Y aquí, gracias al liderazgo político y a la madurez de nuestro político a lo largo de décadas, ese liderazgo se mantiene incólume, se mantiene unificado. Entonces, en el momento que se necesita mayor unidad, apelemos a esa unidad. Exijamos a nuestros políticos madurez para enfrentar un tema que no es electoral, que no es político, que es un tema de Estado, de la supervivencia de la nación dominicana. Así que esperamos que esta tarde en la reunión del Consejo de Seguridad
ese sea uno de los principales acuerdos que se pueda hacer. Un llamado a toda la fuerza política a sumarse a este gran acuerdo.